Buenos días y o buenas tardes a todos, todas, todes. Este es el cuarto capítulo de Pulso Educativo. Me acompaña, como siempre, don Sebastián Tejos. Y hoy tenemos de Hola, buenos invitado días a todos. el delay desde Rusia, nos llegan Sí, sus ondas sonoras, así que por eso de repente se demora. No es porque sea como Chalper y, y se escuche con retraso, no. Eh, con nosotros no está su compañero Patricio González, que es profesor de inglés, tiene magíster en currículum y evaluación y tiene experiencia también en el tema de gamificación, experiencia práctica. eh, Fue compañero de Sebastián, así que le damos la bienvenida y Patricio, cuéntanos tu experiencia en Chile, en la zona, en la región de la Araucanía, con el tema de gamificación. Hola a todos y todas, ¿cómo están? Bueno, sí, yo estuve trabajando con Sebastián, bueno, nos conocemos hace hartos años ya, y en un momento de nuestras vidas nos unimos por el mismo empleador, y ahí pudimos empezar a darle marcha a más proyectos, a más ideas. En mi caso, bueno, yo siempre he jugado, siempre he conocido los juegos de distinto tipo, cuando era más chico. Hubo una evolución ahí. Nunca me he considerado como gamer, sí, así como fanático, pero siempre he estado vinculado a los juegos, siempre he jugado también. Tengo un hijo también que de muy chico igual jugaba mucho. Y con mi papá tuvimos un ciber. Entonces también teníamos PlayStation y ese ciber después se transformó en local de juegos más que computación. Entonces empezamos a utilizar harto, llegamos hasta el Play 4. Entonces vimos toda esa evolución de los juegos, tenemos amplio conocimiento de los juegos también. Entonces el conocer los juegos también te da esa herramienta necesaria de saber con qué lo puedes asociar, porque no es como llegar y jugar no sé, por el GTA y disparar en el juego y andar en auto, sin ningún objetivo claro, sin ninguna propuesta, por decirlo así. Entonces, el conocer cómo es la dinámica del juego, cuáles son las misiones que puedan tener los distintos juegos, o cómo es su funcionalidad, a uno le permite ir conociendo y poder asociándolo a otro, con otro enfoque, en este caso la educación. sí, yo puedo decir que siempre que tenía una propuesta de algo para trabajar en clase, como los dos somos profesores de inglés, el Pato siempre me aconsejaba y me decía, mira, con Minecraft tú puedes trabajar esto, o con Call of Duty tú puedes trabajar esta y esta unidad, o puedes ocupar estos contenidos de Call of Duty, pasa lo mismo con el GTA, y así llevo barajando muchos juegos porque, como contó Patricia en su experiencia, tuvo acceso a muchos videojuegos, a ver cómo jugaban y también a jugar. Por lo tanto, eso ambos lo hicimos propio y lo llevamos a la pedagogía, lo llevamos adentro de las salas de clase y es ahí cuando parte esta aventura de gamificar y que el tiempo que estuvimos trabajando juntos tuvo varios frutos. Por ejemplo, una de las experiencias que podemos relatar juntos acá es que estuvimos ante distribuidores de PlayStation quienes nos pidieron que describiéramos cuál era el trabajo que nosotros realizábamos en el aula y de qué forma ellos nos podían ayudar. De esa manera pudimos conseguir recursos para dos establecimientos en la comuna de Lumaco, era Pato, ¿cierto? Sí, Lumaco y Pastenes, En Lumaco y Pastene. Y que ellos son de nos la misma entregaron comuna de set Lumaco. de... Exacto. Nos Mira, entregaron... más encima comunas que son relativamente alejadas, po. Pastenes sí, también pues son está bien comunas adentro. desde de la ruralidad, pero ¿sabéis por qué nosotros conseguimos equipamiento para eso? Porque en el 2018, cuando fui a Nueva Zelanda, junto con 19 profesores más, hubieron dos profesores más que desarrollaron proyectos de gamificación, pero gamificación analógica. Y yo después le metí el bichito de esto que hicieran gamificación digital a través de videojuegos. Entonces ellos escribieron su proyecto, pero cuando llegaron a Chile,
sus DAEM y sus directores no les entregaron recursos para que pudieran implementar sus proyectos. Vale decir, la pasantía que ellos fueron un mes a Nueva Zelanda a desarrollar un proyecto, llegaron a Chile y le dijeron, ¿saben qué? No tenemos recursos nosotros para entregarle, así que no pueden desarrollar sus proyectos. Y ahí fue que con Patricio planeamos esto, nos contactaron previamente los distribuidores de PlayStation y después dijimos, ¿podemos hacer que ellos le entreguen recursos? Y ahí fuimos, me acuerdo que en la comuna de Las Condes fue la reunión que tuvimos con los distribuidores de PlayStation. Entonces ellos nos entregaron un set de televisores, de consolas, de casco de realidad virtual, de joystick, de juego, para equipar una sala completa y que en este caso los colegas con quienes yo fui a Nueva Zelanda sí pudieron efectivamente implementar sus proyectos de gamificación. Una consulta que es algo que no había preguntado antes, pero viene al caso. El tema de la gamificación digital, me imagino que llega un momento, ustedes que conocen los juegos de antes, más o menos la mecánica, donde la tecnología hace posible que esto sea de una forma más fluida. Me imagino que es muy distinto tratar de enseñarle inglés a alguien con Minecraft que con, no sé, pues con Moctezuma o con Pac-Man. Hay un momento en que los juegos se vuelven más Es que, participativos y uno dice, ya, ahora sí, en realidad esto es aplicable. ¿Y como en qué momento podrías decir tú, Patricio, que eso pasa? es que, es que lo que pasa que con los juegos en general, o con los videojuegos, o con lo que sea que uno utilice para educación, para que alguien aprenda algo, tú necesitas motivarlo o generar una necesidad. Por ejemplo, en Canadá hay muchos refugiados sirios y ellos llegan a Canadá y en 6 meses en promedio están adquiriendo el inglés. En 6 meses, imagínate, es súper rápido. Y son capaces de defenderse y desarrollarse en una sociedad que te habla inglés. En este caso, en la parte que hablan inglés en Canadá. ¿Y por qué pasa esto? Por la necesidad, ¿cierto?, intrínseca que tiene cada una de estas personas para poder adquirir el lenguaje. En este caso, el inglés con videojuegos nos pasa lo mismo. Tú el simple hecho, igual como dices tú, no es lo mismo, no sé, con enseñarle inglés con Minecraft que con un juego, no sé, un juego de mesa, pero igual se puede. Solamente tú tienes que dar todas las instrucciones y hacer toda la dinámica del juego en inglés. Y así tú generas la necesidad del juego. Esa es la clave. Ese es como el punto clave de esto, donde nosotros motivamos. Entonces, a través del juego y a través de ir avanzando las misiones, por ejemplo, un chico puede ir, ¿cierto?, asociando, ¿cierto?, lo que se va diciendo en el juego, las instrucciones que va siguiendo. Incluso puede ser jugando el FIFA, puede ser jugando cualquier juego. Si tú lo colocas en inglés, comienzas a adquirir lenguaje inmediatamente. Start, el level, por ejemplo, quit, no sé, etcétera. Hay un montón de vocabulario que está de inmediato. O sea, al iniciar, tú prendes la consola, está el vocabulario. Y así con Izquierda, los juegos que van derecha. avanzando. Exacto, y así vas avanzando. Y da lo mismo la edad del niño, da lo mismo el nivel del juego. Incluso puede dar lo mismo el juego. Y de ahí cómo tú asocias esas misiones al currículum y tú puedes saltar, ¿cierto? Abrir la puerta que te permite la educación actualmente, que es la adecuación curricular. ¿Qué te Perfecto. parece? Exacto, Entonces, sí, de la una mano respuesta de lo que dice el pedagógica. Pato. Exacto, de la mano de lo que dice el Pato, muchos de los juegos se pueden configurar en español, puesto que en esta parte, en la parte latinoamericana, los juegos ya tienen la traducción y tienen sus textos, sus diálogos, todo en español, pero lo primordial para nosotros es configurar la consola en inglés y que los juegos también se configuren en inglés. Ahí parte el tema de poder enseñar a través de los videojuegos, porque no se trata de que tenemos que hacer al estudiante jugar, sino que lo tenemos que envolver en esta atmósfera del juego. Y por lo tanto, en los juegos hay diálogos y también tienen subtítulos, pero también los objetivos están diseñados de tal manera que tú tienes que pasar un nivel para poder alcanzar el otro. Y es ahí, en ese momento, en que el estudiante elimina la barrera del no querer aprender por querer jugar. Y al mismo tiempo que va jugando, el estudiante no se va dando cuenta que va incrementando su vocabulario, también va incrementando su sintaxis, el hecho de que ya empieza a unir palabras, hasta que finalmente el estudiante se apropia
de este lenguaje y lo puede empezar a reproducir de una manera súper natural, porque jugar para los estudiantes o para cualquier persona, en este caso los jóvenes y los niños, no es difícil, po. Es parte de su rutina, es parte de su ser. Por lo tanto, utilizar esto como enganche de motivación, tanto intrínseca como extrínseca, es una de las fortalezas que hace que la gamificación realmente funcione en educación. En este caso es generar la necesidad en la persona, la necesidad de poder hacer algo por hacer algo. No es como jugar el FIFA por aprender el partido, ¿se entiende? Sino que es jugarlo para interactuar con el juego, interactuar en inglés con su compañero, puedes incluso hacerlo en otras asignaturas. Por ejemplo, con el Sebastián se nos había ocurrido una vez una idea con el Call of Duty, de cómo nosotros podíamos asociarlo a una clase de historia, por ejemplo. Entonces, con Sebastián conversando se nos ocurrió avanzar en el juego y hacer un contraste con un libro y ver qué etapas del juego son verídicas y cuáles no. Y simplemente hacer un análisis, ¿cierto?, de qué es lo verdadero y qué es lo ficticio en el caso del juego, que tiene parte ficticia. Y eso hacerlo en una presentación, por ejemplo. Entonces, eso genera un aprendizaje mucho más profundo, un deep learning, que hoy en día hay otra conceptualización porque de cómo es el aprendizaje. Hoy en día se busca el deep learning y es lo último que hay. Y cómo nosotros llegamos a ese deep learning a través de, en este caso, de la gamificación de los juegos, es a través del interés que tú causas. Evidentemente, no todos los estudiantes van a estar interesados en el Call of Duty, por ejemplo, o en el FIFA, pero también hay otros juegos que son de otro tipo. También nosotros utilizábamos con Sebastián, bueno, él principalmente en el liceo que tenía la implementación en su liceo, por ejemplo, el Just Dance, donde las estudiantes bailaban, Genial. hacían canciones, y ahí también salen las lyrics de las canciones en ese juego. Entonces pueden aprender canciones en inglés, puedes asociarlo a música, puedes generar coreografía, puedes hacer una articulación de distintas asignaturas. Por ejemplo, en ese mismo juego Just Dance puedes articular lenguaje, inglés, educación física y ¿cómo se llama esto? Música. Y música. Entonces tienes 4 asignaturas con un juego y puedes abarcar contenido, puedes abarcar distintas temáticas que tú quieras hacer. Solo está en la necesidad de que el profesor sea capaz de primero tiene que conocer, porque el profesor, el que puede ejecutar esto, por ejemplo, si no conoce los juegos, si no conoce las temáticas de los juegos, las misiones, lo que se haga en los juegos, no va a poder aplicarlo al currículum. Y también tiene que apropiarse del currículum. Si no se apropia del currículum, profesor, incluso hay muchos que no saben lo que es el currículum, no saben cómo hacer sus objetivos de clase, muchos profesores. Entonces, lo que necesitan ellos es capacitación, conocer los juegos, conocer otras alternativas de educación. Como que por ahí va el tema. Entonces, si yo pongo esto como en un diagrama de flujo y lo trato de explicar a alguien cuáles son los pasos que hay que seguir para hacer este procedimiento, según lo que entiendo, lo primero sería buscar qué es lo que motiva, Claro. qué es lo que puede motivar al alumno. Claro, Y a través de conocer esa al motivación, Nosotros ya tenemos claro que la motivación se hace a través de los videojuegos, pero ahora, ¿cómo perfecto. incorporamos este tipo de, por ejemplo, recursos que son súper atípicos en educación? Mi consejo es que los profesores tienen que generar un plan, tienen que escribir un plan de qué es lo que quieren hacer, para qué lo quieren hacer y cómo lo van a hacer. Y en este cómo tienen que incorporar las consolas de videojuegos. Este plan debe ser presentado al jefe de UTP, jefe de unidad técnico-pedagógica de cualquier colegio, y tiene que ser incorporado en las acciones del PME, que es el Programa de Mejoramiento Educativo. Cuando tú incorporas acciones, por ejemplo, comprar estas consolas para desarrollar la clase de historia a través del juego Call of Duty, y tú muestras tus planificaciones, esas acciones están asociadas a un recurso, están asociadas a dinero. Por lo tanto, ahí en el PME, el programa de mejoramiento, proyecto de mejoramiento educativo, Claro, esa pero acción ya tiene un valor.
Claro. Pero, por Ujú. ejemplo, en la parte que es en el PME, en la gestión pedagógica, uno puede Ujú. incluso ser más amplio, porque si tú, por ejemplo, tú te cierras y expones en el PME, por ejemplo, la parte de gestión pedagógica como acción, compra de consolas de PlayStation, ¿cierto? Para la ejecución de clases, qué sé yo, Ujú. ¿cierto? Eso es una cosa. Pero si tú colocas en el PME, en la gestión pedagógica, por ejemplo, compra de insumos tecnológicos, ¿cierto? Para implementar, por ejemplo, aprendizaje profundo, ¿cachai? Con tecnología, tú abres el abanico Claro, de claro, posibilidades. ¿Me entiendes? Entonces, no, claro. en el PME, como consejo, igual no ser tan específico en lo que uno escribe, para no casarse con esas ideas, sino que buscar siempre lo más amplio, lo más general. Claro, Eso, yo estaba describiendo, por ejemplo, cómo lo hice desde la asignatura de inglés. En mi colegio lo hice claro. solamente yo, en una asignatura puntual, pero como lo menciona Patricio, se pueden englobar varias asignaturas de la manera no tan específica, sino que un poco más general. Bueno, el tema es que cuando tú estás en el PME con estas acciones que ya están asociadas a recursos, esos recursos se fiscalizan. Por lo tanto, se tienen que gastar en el ítem que está especificado ahí. Y es ahí cuando los colegios pueden hacer la adquisición de este tipo de insumos. Y después ya corre por cuenta del profesor cómo aplicarlo a través de sus planificaciones, a través de la forma como lo quieran enseñar, si lo quieren articular con otras asignaturas. Es como el método para poder trabajar. Porque si lo hacemos de manera, por ejemplo, solitaria, en que el profesor lleva su consola de PlayStation, lleva su televisor para la clase, está haciendo una clase gamificada, pero la está haciendo aparte de todo el sistema escolar o de toda la comunidad educativa que está en el colegio. Entonces la idea es englobar a más profesores, es tratar de que más quieran tener esta misma estrategia metodológica y que vean los buenos resultados que produce esto. Em, ya, existe la planificación, pero me imagino que ustedes que han trabajado en esto con, con jóvenes, cuando se encuentran muy motivados, me imagino que ellos mismos empiezan después a sugerir juegos, a ellos sugerir innovaciones. ¿Les ha pasado eso? Por ejemplo, que ustedes le presentan un juego y les gustó tanto que se deciden o se organizan, ya vamos ahora, profesor, ¿por qué no hacemos esto otro? Claro, a mí, por Ya, ejemplo, cuando yo... Dale, Pato. Dale tú, Seba, te doy la No, palabra. dale tú, yo termino. Ok. Por ejemplo, yo utilizaba en un colegio en Victoria, en un colegio rural, teníamos tablets. Entonces, con los niños empezamos con una unidad de la casa. Y hicimos una casa, cada uno su casa en Minecraft online. Y después ellos mismos decían, hoy podríamos hacer así como el barrio. Y logramos hacer el colegio un poquito, bien rudimentario, las casas de los niños y algunas localidades ahí de la ciudad. Entonces, ellos, pero esto también nació de ellos. Obviamente uno también lo dirige. En el caso de los estudiantes más grandes, ahí Sebastián yo creo que tiene más experiencia, porque él estuvo como en la media, ¿cierto, Seba? Claro. Yo lo que utilizaba es un concepto que se llama de aula invertida, en el que tú preparas la clase desde afuera hacia adentro, o sea, los estudiantes preparan el contenido para llegar a la clase preparado. Entonces, yo les encomendaba ciertos proyectos, ciertas tareas a los estudiantes, y el estudiante que llegaba con todo su contenido preparado y sus tareas hechas, ellos podían elegir el proyecto, ellos podían elegir el juego, ellos podían elegir la actividad e incluso ellos podían elegir la evaluación. ¿Cómo se iba a evaluar esto? A través de una guía, a través de una presentación, a través de un video, etcétera. Pero si los estudiantes no llegaban con su material preparado a la clase, el que elegía el juego era yo, el que elegía la actividad era yo, y el que elegía la evaluación también era yo. Entonces, cuando pasaba que estudiantes no lo hacían, muchos eran porque no tenían este grado de motivación, pero por otras, por problemas personales, digamos. Eran estudiantes súper vulnerables que en su casa tenían muchas complejidades, vivían una vida súper compleja, no llegaban con las cosas preparadas, o algunos de flojo solamente, entonces yo los ponía a jugar un juego aburrido, un juego que ellos no lo disfrutaran tanto como uno que ellos quisieran jugar. De esa manera logré que los estudiantes siempre se prepararan. Por lo tanto, a la clase de inglés siempre llegaban con la tarea hecha y con el contenido preparado, porque era el gancho para que ellos, si querían jugar GTA, por ejemplo, jugaran GTA. Si
que ellos querían desarrollar algún proyecto en FIFA, utilizaran FIFA. Y si ellos querían trabajar en Minecraft, utilizaran Minecraft. Entonces me dio buenos resultados eso, porque los estudiantes iban claro a lo que tenían que hacer, pero también iban con la disposición de que lo iban a lograr. No así cuando llegaban sin tarea y yo los ponía, por ejemplo, a cantar, o los ponía a bailar, o les ponía, no sé, un juego que a ellos no les gustara por la dinámica, porque los estudiantes tienen dinámicas para jugar. Por ejemplo, están los estudiantes que son colaborativos unos con otros. Esos estudiantes lo que buscan es trabajar con otros y ayudar. Entonces ahí tenía un grupo o varios grupos que trabajaban en Minecraft. Habían otros que se les llama llaneros solitarios, son estudiantes que no quieren compartir con otros estudiantes, quieren tener juegos súper desafiantes, en los cuales tengan que ir avanzando de nivel y que cada nivel sea más complicado. Ahí tenía siempre jugadores que querían jugar el Call of Duty o que querían jugar Battlefield, por ejemplo, y después tenía otros estudiantes que se les llama, por ejemplo, se me olvidó el nombre ahora, pero tienen un nombre que se llama, ya me voy a acordar. El tema es que ellos realizan actividades, pero sin perseguir un objetivo claro. Vale decir, si uno les encomienda alguna actividad en el GTA, ellas la van a desarrollar en el GTA. Si uno le desarrolla una actividad en el Uncharted, por ejemplo, van y la desarrollan en el Uncharted. No siguiendo obviamente la lógica del juego del objetivo, sino que la lógica que pedagógicamente nosotros diseñamos para que ellos jueguen. Espíritu libre, así se llaman la condición de esos estudiantes. Espíritu libre. Yo hubiera sido uno de esos espíritus libres. De esos que vagan por el juego buscando Sí. cosas que a lo mejor tú les dices, mira, va para vocabulario, o por ejemplo Horizon, utilizamos harto Horizon con esos tipos de estudiantes, que lo único que querían era divagar, conocer el juego, conocer cada parte, eran muy curiosos de qué hay en esta montaña, qué hay después del río, qué pasa si entramos a esta ciudad. Esos son jugadores de espíritu libre. Y eso es una clasificación en la gamificación súper concreta porque tú los puedes encontrar fácilmente. Solamente describiendo qué juego hay, tú puedes saber qué tipo de características es el estudiante. No así, por ejemplo, con la clasificación que se hace hoy en día en la educación que se hace mediante el método BAC, que si los estudiantes son visuales, que si los estudiantes son auditivos, que si los estudiantes son kinestésicos. Realmente los estudiantes no se deben clasificar así, una forma súper obsoleta. Bueno, y Patricio puede entregar más argumentos sobre eso, de que realmente no se puede encasillar a los Claro, estudiantes mediante este tipo de estrategia. claro, lo que pasa ahí es que, bueno, aquí en Chile se conoce como método BAC y en Estados Unidos es BARC, porque se incorpora también a los escritores, reading o lectores, que también es como una clasificación. ¿Qué es lo que pasa? Eso es un neuromito, es un mito en educación, no es algo real, es algo que no tiene ninguna evidencia empírica de que clasificar estudiantes mejore sus aprendizajes. Eso no es real. Y hoy en día se utiliza mucho en la educación chilena. De hecho, hay un programa que funciona en muchas escuelas en Chile que se llama Programa de Integración Escolar o el PIE. Así es. Y en este programa está basado evidentemente en evidencia, en supuesta evidencia empírica de cómo funcionar, ¿cierto? Tiene algunos parámetros legales y otros parámetros que son técnicos, pedagógicos. Y en ese caso está esto, que está clasificar a los estudiantes por sus estilos de aprendizaje, puede ser visual, cierto, auditivo y kinestésico. Lo que la evidencia actual dice que no existe. O sea, hay investigaciones posteriores a esto que revelan esto, que en realidad la gente no se puede clasificar así, sino que las personas aprenden a través de lo sensorial, aprenden a través de todos sus sentidos. Eso depende de cada experiencia, ¿no? Evidentemente que si yo voy a aprender música, evidentemente voy a utilizar más la audición, pero es por un tema de lo que estoy aprendiendo, no necesariamente, o si voy a estar aprendiendo algo, reglas del deporte, por ejemplo, de las reglas del básquetbol, lo voy a aprender moviéndome, jugando básquetbol. Pero eso no quiere decir que esa persona aprenda solamente moviéndose, sino que puede aprender de todas las formas. Y ese es uno de los problemas claves que hay en la educación chilena hoy en día, y que continúa, hasta el día de hoy sigue aplicando el mismo decreto 170. Tenemos que estar encasillados, pues, sí.
Y quizás uno de los objetivos de eso era para que no haya movilidad dentro de esas casillas. Claro, más que no esas casillas, sino que es netamente quienes realizan la redacción o la creación de estos decretos, de estas leyes. Son personas que quizás es un poco arrogante decirlo porque todos ignoramos algo, pero ellos ignoran mucho de educación, ellos son ignorantes en el tema y crean y ejecutan políticas para todos. Y eso es el problema, por eso estamos hoy en día como estamos. ¿Y cómo estamos? Estamos al nivel de Angola, de Sierra Leona, de hecho estamos por debajo de Siria y que han estado en los últimos 10 años en guerra, en las pruebas internacionales. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ocurre? Es más, las mediciones internacionales, para que todos sepan, generalmente no se hacen a través de las pruebas estandarizadas, que SIMSE o ese tipo, sino que se hacen pruebas específicas a los colegios que tienen mejores niveles dentro de un estado, de un sistema educativo. Así se toman las pruebas internacionales, no se toma con todos, por decirlo así, sino como con, entre comillas, los mejores de cada país. Y así se van midiendo estas comparativas a nivel internacional. O sea, yo no entiendo Chile por qué continúa aplicando, por ejemplo, el decreto 170. ¿Por qué insisten? Si todos los académicos, todas las universidades hoy en día saben que eso es obsoleto, sin embargo, continúan con eso. Hay otro mito bien importante que es de la educación chilena que se llama, que tiene que ver con los tipos de inteligencia de las personas, que supuestamente nosotros tenemos, no sé, pues hay personas que tienen una inteligencia musical, otros que tienen una inteligencia, por ejemplo, Matemática. matemática, otros con la escritura, la lectura, y así hay distintos tipos de inteligencia, que se llama la teoría de la inteligencia múltiple, que también es un mito, y también mucha gente aquí en Chile insiste en eso, continúan en eso, no salen de ahí. Y eso es por un efecto que tiene dos nombres, tiene dos corrientes. Uno de esos efectos es el efecto paradigma, que tiene que ser es como la mirada más filosófica, que lo plantea Kuhn, y la otra mirada es la disonancia cognitiva, que tiene que ver con la línea más psicológica. Y es que no deja a las personas avanzar. Y llega al punto de que ni siquiera avanza el mismo sistema educativo, porque quienes dirigen el sistema educativo o quienes están a la cabeza y son los encargados de implementar innovación, implementar nuevas metodologías pedagógicas, están con esta disonancia cognitiva desde su formación educativa o desde lo que le dijeron a ellos que funcionaba en un momento específico de la historia. O sea, quizás en los años 80 yo te creo que había que salir del conductismo y avanzar hacia un método más socioconstructivista, constructivista, y ahí está también esto del método BAC, estilos de aprendizaje, tipos de inteligencia, etcétera. Pero en los años 80, pero ya estamos en los 90, 2000, estamos en 2022. La evidencia avanza, la teoría avanza, la inteligencia avanza, la neurociencia avanza, y va quedando obsoletas ciertas cosas. Y el hecho de no escuchar de que eso está obsoleto es donde nos tienen ahora actualmente. Nosotros tenemos las tremendas herramientas. Todos tenemos celular, tablet, smart TV, consolas, qué sé yo, computadores que son capaces de correr juegos. Sin embargo, los profesores no lo utilizan. Y es por lo mismo, porque están constantemente siendo forzados a seguir con las mismas dinámicas, ¿cierto?, que se vienen dando desde años en educación y nos siguen manteniendo aquí mismo, donde estamos. Estamos a un nivel bajo a nivel internacional. Se supone que Chile, a nivel sudamericano, es uno de los países que más avanzaba, que más, por ejemplo, ingresos per cápita tiene. Sin embargo, en educación estamos por debajo de países como Argentina, varios distritos de Brasil, por debajo de Venezuela, por debajo de Cuba, por debajo de Canadá, por debajo de un montón de países que supuestamente están en niveles, ¿cierto? Eh, Educativos, sociales, económicos, por debajo, ¿cierto?, de nuestros estándares. Sin embargo, ellos tienen un mejor nivel educativo. Por ejemplo, el mejor ejemplo es Cuba. Claro. Cuba, hoy en día, aunque no les guste a la gran mayoría de las personas, en las pruebas internacionales es lo mejor de América. Le gana a Estados Unidos, le gana a todos, le gana absolutamente a todos. Incluso le gana a Canadá.
¿Y cómo es eso posible? ¿Cierto? Porque el enfoque es que nosotros sabemos que en Cuba los doctores son muy buenos, la gente es muy educada, es porque ellos pusieron mucho énfasis en la educación. Sin embargo, no tienen los recursos económicos, no tienen, entonces tienen otras deprivaciones. Ahora, en Co- Europa, ¿qué es lo que pasa? Nosotros seguimos el modelo generalmente español. Y España, dentro de la Unión Europea, es de los que están más bajos también. Peor, Entonces, sí. exacto, entonces estamos imitando lo malo, estamos imitando a Estados Unidos, estamos imitando a España, estamos imitando lo malo, Eso te iba no a lo decir, bueno. Estados Unidos también tiene ese sesgo bien hacia la inteligencia, bien años 70, o sea, muy, muy todavía por detrás, digamos en general, colegios que son públicos tienen todavía ese enfoque, es muy Así es, raro, y es una discusión que hoy en día está pucha, bastante es difícil justificar teóricamente por ejemplo, las pruebas estandarizadas de inteligencia. Todavía existe el Mensa, que es una claro, asociación de gente que hace ese test de coeficiente intelectual, bastante ya desechado, pero se juntan y se creen más superiores que el resto. claro. Por ejemplo, Finlandia antes se creía que era la sociedad más inteligente. Y uno dirá, ¿por qué? ¿Por qué va a ser la sociedad más inteligente? Es porque ellos hacían un proceso de aplicación de pruebas estandarizadas de coeficiente intelectual desde que los niños son chiquititos hasta que son grandes y lo hacen anualmente. Entonces, no es que la gente se volviera más inteligente, sino que en la práctica la gente era entrenada para poder resolver de mejor manera un test de coeficiente intelectual, por lo tanto obtenían más puntaje. Era así de simple en realidad, Así es, pero no era y un que fenómeno que ha pasado con las claro, generaciones que tienen hoy día 20, 25 años, que son jóvenes que aprendieron a, a- a desarrollar esas encuestas, entonces salen súper bien, pues, claro, pero los sistemas educativos son súper marginados, pero ellos les puede ir Sí. súper bien en estas pruebas estandarizadas porque saben cómo hacerlas, ¿no? claro, la mecánica, La Exactamente. mecánica. Y Y bueno, eso es lo que pasa en cuando esta tenemos búsqueda, ingenieros comerciales tomando decisiones educativas así es, o abogados o o economistas, abogados. que son los que han llegado al Ministerio de Educación. En esta búsqueda de innovar y de poder cambiar, con Patricio nosotros podemos relatar bonitas experiencias. Yo quiero referirme a tres específicamente. Bueno, la primera fue cuando tomamos contacto con los proveedores de PlayStation en Chile y nos permitieron entregar equipamiento a otros profesores y también equipamiento al equipo de nosotros. Así tenemos nuestro casco de realidad virtual que compartimos con Patricio, que actualmente él lo va a empezar a ocupar el segundo semestre en educación en Temuco. El segundo es que a nosotros, con Patricio y otro integrante más del equipo, nos llamaron para participar de la Kid Expo en el año 2019. Personas que hacen la Kid Expo es de FISA, son los que hacen las ferias mundiales más grandes en el mundo. Y ellos estaban desarrollando la Kid Expo, que era una de las ferias educativas más grandes que se iba a desarrollar en Chile. Era tanto las ganas que tenían ellos que nosotros participáramos en esta feria, que PlayStation nos apadrinó y nosotros no teníamos que pagar por nuestro stand los 3 días que duraba la Kid Expo. De hecho, firmamos un contrato, PlayStation quedó declarado como que eran nuestros padrinos, ellos nos iban a entregar todos los insumos y lo único que nos pedían a cambio a nosotros era que demostráramos cómo podíamos hacer clase utilizando consolas de videojuegos y también cómo podíamos hacer clase utilizando cascos de realidad virtual de PlayStation. Lamentablemente, esto lo conversamos nosotros en esto en septiembre. septiembre, Claro, septiembre de 2019 y era para noviembre, claro. En la y era estación para Mapocho iba a noviembre, ser. Sí, exacto. Y entre medio pasó el estallido social. Y con el estallido social se cayó todo, pues, se cayó todo el sistema, se cayó todo un país, se eliminaron y se cancelaron un montón de cosas, entre ellos esta linda oportunidad que teníamos nosotros de poder mostrar cómo podíamos hacer clase utilizando
este tipo de tecnología. Y ahí yo me acuerdo que cuando supimos que íbamos a estar en la Kidexpo, yo me contacté con Matías Toledo, que es el coordinador de la Coordinadora Social Chichigán. Y le dije, Mati, yo necesito que tú juntes 20 cabros de Puente Alto de esta edad y nosotros vamos a estar en una exposición en la Estación Mapocho y necesito que estos chiquillos vengan para que les mostremos cómo podemos entregar una educación de calidad y una educación súper innovadora, pero a gente que a lo mejor no va a tener las oportunidades de tenerla nunca en su ambiente, en su entorno o por el lugar donde vive. Era una bonita experiencia para poder trabajar con chicos súper vulnerables, lo que era la gamificación. Y después con la red en que también trabajábamos con Patricio, quisimos diseñar una Game Education Summit, que era la cumbre de los videojuegos, pero educativa. Entonces ahí también íbamos a mostrar cómo podríamos hacer clases utilizando los videojuegos y hacer clases de diferentes asignaturas. En eso también iba a participar Patricio. Y se tuvo que postergar por lo mismo del estallido social y después llegó la pandemia. Y tampoco pudimos aplicar esa instancia que la financiaba el PIAP, el Programa Inglés Abre Puertas del Ministerio de Educación. Pero no nos rendimos y con Patricio después escribimos un proyecto juntos que era sobre gamificación educativa y competencias digitales en docentes de la región de la Araucanía. Y ese proyecto tenía el propósito de capacitar a profesores, pero que vivieran o que tuvieran que hacer clase en lugares realmente de difícil acceso geográfico. Por ejemplo, en el Alto Biobío, en Lonquimay, o en lugares, por ejemplo, de la zona costera de la región de la Araucanía. Y ese proyecto nosotros con Patricio lo presentamos al Ceremi de Educación en su tiempo. El Ceremi de Educación lo tomó, le gustó y lo patrocinó. Se patrocinó incluso en una carta con la firma y el sello del Ceremi de Educación. El problema es que el patrocinio queda solamente ahí, porque las personas responsables de poder aplicarlo seguíamos siendo nosotros. Entonces, con el tema pandémico, fue súper complejo llegar a los establecimientos educacionales que estaban preocupados de tener alcohol gel en sus salas, de comprar mascarillas, de que los estudiantes no tuvieran, que tuvieran distanciamiento social, y prácticamente la educación en ese tiempo se cerró también. Se entregaba una educación remota y una educación, eh, como mencionamos ayer, De no online, emergencia. sino que de emergencia, tratando de hacer lo que podían en el camino. Entonces, con Patricio hemos tratado de diseñar y de cambiar esto. Quienes han visto esto con buen ojo y han tratado de hacer esfuerzos económicamente y también prestando apoyo de manera concreta, siempre han sido privados. Siempre han sido personas ligadas al sector privado que ven en esto una importante ventaja y un avance concreto en innovación. Pero es súper complejo tratar de mostrar esto, por ejemplo, a directores o a otros profesores y que quieran enganchar con esta temática de gamificación a través de los videojuegos. Qué interesante. Bueno, ahora, cuando vuelvan a Chile, puede haber otra oportunidad de poder generar de nuevo ese contacto para poder hacerlo, porque eh, si es que estamos pensando también que puede que vivamos procesos pandémicos más o menos de forma cíclica. eh, Ujú. la, la virtualidad y poder utilizar herramientas para que la educación remota sea más efectiva, pucha, está diciendo. Aparte, si se masifica, es algo que va trayendo más igualdad, digamos, porque si el hecho de que alguien tenga internet en estos lados que tú dices, en Lonquimay, por ejemplo, que los que no lo conocen, es un pueblo no solamente alejado, muy chico también, y Y que de no sé, repente queda aislado en el invierno por las así nevazones, es. tiene condiciones geográficas súper complejas. En este proyecto con Patricio contemplábamos tener una antena satelital de internet, por ejemplo, como la que Starlink, pensamos en Starlink. O después pensamos en algún, por ejemplo, que el Ministerio de Telecomunicaciones nos entregara algún dispositivo que hiciera posible el hecho de tener internet en una parte súper
rural y súper de difícil acceso. Claro, el internet satelital cumple esa función, po, y traen Eso es, claro. hay un software que tú lo instalas con la antena. Es como estas antenas que te instalan en la casa para el internet. Y va un técnico y le busca la señal y te la instala hacia el satélite, ¿cierto? Te la dirige. En este caso tienen un mecanismo súper similar, pero un mecanismo automático Ujú. que mueve hidráulicamente la antena, tú la programas y te busca la señal de donde estés en el mundo. Entonces, no es algo caro, no es algo imposible, y se puede hacer. El punto es que nadie lo hace. Entonces seguimos teniendo gente sin conectividad, estudiantes que no conocen nada de las redes sociales, conocen muy poco. Entonces ahí está en una desventaja diaria todo el tiempo. Y con esto tú vienes a quitar esas desventajas. Pero nosotros queríamos pasearnos por todos la ruralidad de Chile y tratar de ahí, desde ahí, entregarle a los niños las herramientas para que puedan tener oportunidades también. Sí, Eso es lo porque singular de lo consideramos que esta que... forma, Ah, disculpa, eso es lo consideramos singular de que que la ustedes forma han de hecho entregar, que... Dale tú, dale, Sebastián. Oscar, dale, Oscar, disculpa, No, dale tú. disculpa. Es que lo que pasa es que nosotros consideramos con Patricio que esta era una forma nueva de hacer pedagogía y una forma súper innovadora, que prácticamente no se hace esto a nivel sudamericano, no existe un registro que se puedan hacer clases de esta forma a nivel sudamericano y queríamos entregársela a los estudiantes que menos facilidad han tenido para la educación, po, que muchas veces en estos colegios no le llegan los textos completos, que muchas veces no le llegan los sets de útiles que necesitan. Son estudiantes realmente que han sido vulnerados tanto en la forma en que ya viven de manera precaria en la cordillera, con frío extremo, hasta las deprivaciones que por el tema geográfico a veces el Ministerio de Educación no se hace cargo. Entonces queríamos entregarles lo mejor a quienes lo han pasado más mal en la educación. Sí, lo que iba a decir que lo interesante particularmente de lo que ustedes han hecho es que se centra en lo rural y se centra en provincias y, y debo comenzar, ojo, que claro, se habla de recursos, pero es más barato que construir o pavimentar de donde ellos viven hasta las escuelas, Claro. por ejemplo. Y Eh, Oscar, nosotros vamos un poco más allá incluso. Nuestra visualización es después, quizás a la larga, poder comparar, por ejemplo, un colegio, porque cuando nosotros fuimos a hablar con la gente de PlayStation, ellos eran personas, se notaba que con un background cultural ABC1, claro, de gente de mucho dinero. Y una de las personas, las chicas que estaba ahí eran dos personas, un hombre y una mujer. Y la chica nos comentaba de que en su colegio, que era de Las Condes, sería donde ella estudió, sería fantástico implementar algo así. Entonces le gustó mucho la idea. Y después comparar, imagínate, no sé, aplicar esto 10 años en un colegio de Las Condes y aplicar 10 años en un colegio de Lonquimay, para adentro, para el cerro. Y después hacer la comparativa, quizás también en cosas estandarizadas, ver cuáles fueron los logros que tuvieron, ¿cierto?, las personas, a ver si se pudieron eliminar esas barreras con esta implementación de la tecnología, porque la tecnología te abre las puertas, abre las ventanas, no tiene límites, porque tú puedes acceder a todo. Tú hoy en día con el Google Earth puedes estar en Egipto, caminar en Egipto con Google Street View y estar 10 minutos después en Roma y está ahí con Google Street View viendo lo que pasa ahí y después implementar un video de YouTube que te muestra la realidad y después juegas Assassin's Creed y juegas un juego donde sale Roma, por ejemplo, ¿cierto? Ujú. Entonces tú tienes toda la gama de cosas que puedes hacer utilizando solo tecnología, sin necesidad de ir. A lo mejor el de Las Condes fue a Roma, fue a Egipto de vacaciones, ¿cierto? claro. Pero el que está acá en Lonquimay igual lo pudo ver a través de la tecnología, pero tiene que tener la tecnología, tiene que tener el acceso. Y esas son las Exacto. barreras que nosotros, y después comparar eso, imagínate, no sé qué pasaría en realidad. Seguramente nos encontraríamos con más de alguna sorpresa, entre comillas, que es que la gente tiene procesos de aprendizaje mejores, porque tú partes desde el punto de partida que parte alguien en una zona rural, está mucho más atrás que alguien, como tú dices, de una ABC1 que vive en Las Condes o en Vitacura,
Y que va Y de vacaciones a Europa. claro, es muy probable que nos demos cuenta que por el solo hecho de lo que ustedes mencionaban, de la motivación, los avances que tenga que hacer la persona referidas al punto de partida van a ser mucho mayores, obviamente. Pero a la Exactamente. gente que tiene los prejuicios sobre los que tienen menos oportunidades, va a ser una sorpresa. Oye, mira qué pasó acá, mira estos guasos. Claro, Eh, y el tema también de llegar al sector público no es porque no hayamos tenido oportunidades en el sector privado. Como mencionaba Patricio, tuvimos los contactos para ir al sector privado a proponer este proyecto y probablemente lo hubiesen tomado en cuenta, porque también en un congreso que fuimos a IBM, nos contactamos y tuvimos los contactos de varios colegios privados que también les gustó la idea, pero el foco siempre ha sido tratar de mejorar el sistema público, porque nosotros creemos que podemos entregar una mejor educación. Nosotros creemos que también podemos proponer cambios significativos y sustanciales al modelo actual que existe en educación. Y siempre nos hemos enfocado en el tema que tienen que ser primero los que más la han pasado mal, o los que más le ha costado, o los que tienen los déficits más grandes, para poder implementar esto y después compararlo con quienes sí siempre han tenido las oportunidades, el background y un paradigma sociocultural más, un capital cultural, perdón, súper avanzado, pues, súper, vale decir, estudiantes que nunca han tenido muchas carencias. Y comparar esto, pues, medirlo y generar investigación a base de eso, porque investigaciones como esa tampoco se han desarrollado en Chile. Claro, y esas investigaciones no se realizan nuevamente por lo que dijeron ustedes, que al final el sistema está basado en unas formas de mediciones determinadas. Entonces, ¿para qué investigar? Exacto. ¿Para qué investigar si está todo dicho? Esa es una actitud muy, bueno, tú mencionabas a los abogados, yo conozco de cerca a los ingenieros comerciales. eh, la forma de mirar el mundo muy siglo XIX, eh, incluso los que son más del ala de la escuela austriaca, es difícil encontrar una actitud pro-científica. Entonces, la evidencia no significa mucho también para ellos, Ujú. porque la forma de razonamiento no es mediante el método científico, sino que a priorismo y otro tipo de cosas. Entonces, es difícil claro, también entrar en esas mentalidades y proponer cosas nuevas cuando incluso con la evidencia, porque la evidencia no sirve de mucho, sino que lo que siempre proponen ellos es más de lo mismo. Exacto. Interesante, sí, el tema que están planteando y claro, tiene que ser desde la educación pública porque es que, pensemos que imaginemos a esta persona que vive en una casa con todo sin carencias y tiene 3 consolas en su casa, entonces es como distinto también poder llegar a motivar, me imagino, a alguien que está así sobreestimulado, de alguien que no ha tenido la experiencia ni la oportunidad de tener esa estimulación. claro, es que el problema también, eh, claro, esa es la deprivación sociocultural que tiene la gente más humilde. Y ese es el causante, evidentemente, del problema base de la educación, que es la diferencia social, la falta de oportunidades, pero también hay un tema que tiene que ver también con la exposición que tienen las personas al mundo actual, los estudiantes en este caso, donde es como el enfoque que tiene la familia, el enfoque que tiene el estudiante, es un enfoque inmediato, siempre de la inmediatez, por decirlo así. Entonces, sumado esto a las carencias y queriendo todo ahora, ¿cierto? Porque yo tengo estudiantes, pues yo trabajo en una escuela pública, que tenemos el 93% de vulnerabilidad de nuestros estudiantes. Son todos pobres, son de San Antonio y en Temuco, sector de San Antonio. Y no hay plata, no hay plata en la escuela, la gente no tiene plata, son todo carencias económicas, carencias afectivas.
los papás tienen que trabajar todo el día, la mayoría vive con la pura mamá o con el puro papá alguno, y no hay contacto con las familias. Entonces hay un montón de factores, que van todos relacionados en sí mismos, que es el sistema económico que sustenta el sistema educativo actualmente. Ese es el problema. Por ejemplo, a pesar de todas esas carencias, nosotros ofrecimos alimentación ahora a los estudiantes, estas semanas de vacaciones. No llegó ninguno a comer, la desprecian la comida. Y es porque están acostumbrados también a lo que se les ofrece, a la chatarra, a todo eso. Entonces, es una sumatoria de cosas, desde la alimentación, la exposición a ciertas cosas que son nocivas para las mentes de algunos niños a ciertas edades, ¿cierto? La exposición a la violencia, la exposición a las carencias, y llegas a una escuela donde tienes profesores que están 20 años haciendo clases, 30 años, que están a punto de jubilar algunos, que no pueden jubilar y los tienen haciendo clases, ¿cierto? Ellos no van a aprender de gamificación, ellos no tienen idea, a ellos no les interesa tampoco. Entonces es una sumatoria de factores, y todos esos factores son evidentemente todos sociales y están radicados eh, totalmente en el sistema económico. Así lo veo yo al menos. Es que es lo que fundamenta las decisiones de las cuales que hemos hablado acá, porque no se toman distintos. Si el objetivo de esta pirámide es que algunos nomás sean los que tengan la mayoría de las cosas y el resto está para poder sustentar todo eso a través de un trabajo mal remunerado. Entonces, si les das herramientas para poder movilizarse, esa pirámide se te tambalea un poco, se te va transformando en otra cosa. Entonces, es necesario, lamentablemente, o sea, no lamentablemente, el sistema está así, hecho. Es necesaria esa miseria para poder sustentar formas de vida que son excesivas, Claro. que toda la Y, humanidad no podría vivir y ahí viene como la vive. siguiente pregunta. Ellos saben todo esto, según yo, según mi opinión. Ellos saben Por toda esta supuesto que realidad. lo saben. Y yo creo que, en cierto modo, muchas veces, bueno, con Sebastián tenemos pensamientos similares en algunas cosas, pero en lo que él es más optimista que yo soy más pesimista quizás, y yo siento que para que pueda implementarse este tipo de educación, ¿cierto? Como la que puede hacer Sebastián, la que hemos intentado hacer en contra de todo, pero igual lo hemos logrado, ¿cierto? Pero lo hemos logrado en lo micro, no hemos podido lograrlo en lo macro. Y el hacerlo en lo macro va a hacer la diferencia, pero eso en este sistema es difícil que se dé. Es difícil que se dé. Yo creo que quizás estamos a puertas ahora de un cambio de sistema. Yo espero que así sea. Y ahí pueda entrar este tipo de ideas. Y eso quizás no va a ser tanto en el largo plazo, quizás en el corto plazo, ¿cierto? Sin embargo, el enfoque que yo estoy observando en educación, porque yo actualmente trabajo en una escuela pública del sistema municipal de Temuco, soy jefe de UTP de la escuela, y observo cuál es la dinámica y cuál es la prioridad que hay en el sistema, que es porque a nosotros nos bombardean constantemente con instructivos, ordinarios, normativa y un sinfín de cosas. Y el enfoque no va hacia esto, lamentablemente. Lamentablemente sigue yendo hacia otro lugar. Yo lo sigo observando. Y las personas que llegaron ahora, del nuevo gobierno, que llegaron este año, siguen con la misma dinámica mercantilista de la educación, siguen con lo mismo, con cumplir con ciertas cosas, continúan. Por ejemplo, estábamos con el tema de la evaluación docente. Sí, Esto lo es lo anunciaron en mismo. abril. Yo tengo profesores súper estresados por este sistema, por la pandemia, por todo lo que ha pasado. Súper estresados algunos profesores que yo los tengo. Y nos cargan la mata todos los días con distintas cosas, a cada rato con nuevas cosas. Por ejemplo, nos implementamos el libro digital LIRMI. Está bien, yo quizás lo pude aprender rápido, pero mis colegas no lo pudieron aprender rápido. Yo tengo colegas que tienen 66 años, tengo otras de 50 y tantos. Entonces ellos, para poder empezar a utilizar el libro digital, necesitan una capacitación. No hubo ninguna, cero. Tomen, ahí está el libro, implementenlo. Y esto es lo legal, es obligatorio.
Si no lo firman, no lo cumplen, ¿cierto? Te mandan a Contraloría. Entonces, es una presión tras otra. ¿Y en qué momento queda el espacio para innovar? ¿En qué momento queda el espacio para hacer cosas nuevas, dinámicas? Y este gobierno continúa con la misma política, con lo mismo, siguen igual, ejecutando los mismos dispositivos de control, que así se denominan. Así son. Estos mismos dispositivos de control para que la gente siga haciéndolo, siga haciendo lo mismo, más de lo mismo, seguimos lo mismo. Entonces, por eso yo siento que yo soy más pesimista. Yo trato de hacer cosas distintas en la escuela, tratamos de hacer. Por ejemplo, lo último que hicimos, llevamos un museo itinerante precolombino, gratis, nos conseguimos, para que nuestros niños vean figuras precolombinas en piedra y madera, más una charla, que quedaron fascinados los niños. Colocamos estantes eso fue lo último que hicimos antes de salir de clase, en el marco del Huetripanto, del Año Nuevo Mapuche. Entonces fue súper entretenido, pudimos llevar ese museo a la escuela para todos, fue hasta al diario Austral, fue un canal local también de Temuco, la televisión, nunca habían visto eso en una escuela, igual lo logramos. Sin embargo, eso lo logramos no porque el Ministerio de Educación nos promueva hacer esto o nos permite utilizar dinero para hacer esto, sino que nosotros lo hicimos de forma autónoma, nosotros, con nuestros contactos, con privados, con ayuda de gente que hay allá. Pero el sistema público para hacer eso Autogestión, no puso ni uno, Autogestión siempre. exacto. El sistema público no puso ni uno, autogestión. pero en el diario nombran Escuela Municipal de Temuco, ¿cierto? Claro. Pero ese es el Entrevista al punto. alcalde. No, no, sino, Cerebro. claro, pues, y ese es el gran problema. Entonces, el sistema educativo está viciado, es como Chernobyl, está tóxico. Yo traté de salirme del sistema en un momento, pero ahora volví al sistema. Que me ofrecieron esta oportunidad de trabajar, porque también yo dije, igual puedo hacer cosas. Lamentablemente me encuentro con una escuela que no tiene recursos. Tenemos más o menos como 400.000 pesos al mes. Extra, aparte de los sueldos y todo lo que hay que pagar, pero esos 400.000 pesos es como por si faltan materiales, por si falta esto otro. Entonces, por ejemplo, hay una profesora que necesita un micrófono porque tiene un problema en la garganta. Ya, al tiro 100 lucas en el micrófono inalámbrico para la profesora, porque nos obligan a comprar. Y está bien, porque necesita ayuda, ¿cierto? Pero y Claro, así se van los recursos, pero el y la plata presupuesto. no alcanza para nada. 400 lucas, compramos resmas de hoja, un poco lápiz de colores, lo que alcanzamos, témpera, y olvídate de comprar un casco de realidad virtual. ¿Y que va a ser uno? Necesitábamos mínimo 10 para implementar una clase. Entonces, son cosas que hoy en día el sistema, hay plata, pero está mal distribuida en otros colegios, en otros lugares, y hay un montón de personas que viven de las escuelas, organizaciones. Por ejemplo, las nuevas organizaciones de educación pública, los SLEP, que se llaman hoy en día, ¿cierto? Los servicios locales de educación. Estos servicios locales sustentan un montón de funcionarios. Todos estos funcionarios ganan millones, hay algunos de ellos. El funcionario que menos gana en esas organizaciones, estamos hablando de 1,5 millones, 1,9 millones, el que menos gana. Y tienen un montón de funcionarios, pero ellos no están con los niños, no están en las escuelas. Ellos supuestamente organizan todo lo que hay que organizar, pero las escuelas se organizan en sí mismas, siempre. Entonces tienes un montón de zánganos, ¿cierto?, que rodean el sistema educativo y que se llevan este dinero que debería estar en la escuela, que deberían llegar recursos para los niños. Y así en cada una de las comunas del país, y así también en cada uno de los sostenedores particular subvencionados de los colegios, que también pasa lo mismo. De hecho, son más carentes aún que los municipales, los particulares subvencionados, ¿cierto? Y la gente cree que son mejores. Yo he estado en los dos sistemas, yo he trabajado en ambos sistemas y los he visto. He visto cómo funcionan. Yo fui también jefe de UTP en una escuela particular subvencionada. Y esa escuela, en la nómina de pagos, tenían hasta al perro. Tenían a la abuelita, tenían a todos, tenían en la nómina de pago de sueldo. Y de sueldos de millones. Pues entonces, Sí, po. no hay fiscalización, no hay control de las subvenciones, la plata no llega a donde tiene que llegar. Porque yo saco la cuenta en la escuela. Yo sé cuánto pagan de subvención por cada niño. Yo sé cuántos son prioritarios. Yo sé exactamente eso, porque yo llevo el control de eso en la escuela. Entonces, ¿y dónde está esa plata? ¿Dónde está? Ese es el punto. Yo no digo que se la roben. Yo digo que está en otros
sectores, ¿cierto? De la necesidad. Y esos sectores gran parte son sueldos, ¿cierto? De los que trabajan orbitando el sistema. Y así también el Ministerio de Educación, que tiene, yo no sé, yo la verdad, yo lo planteo, el otro día lo estaba planteando, yo no sé qué hacen todo el día los del Ministerio de Educación. Yo no sé qué harán, en realidad. Siempre me he preguntado, ¿qué hacen? Porque quienes están con los niños son los profesores. Nosotros administramos los colegios, los equipos directivos. Y ahí respondemos a plataformas. El PME está en una plataforma, el SIGE es una plataforma online, todos son plataformas. Y yo no sé qué harán porque no fiscalizan los del Ministerio de Educación, no se ven, no cumplen acciones, no sé qué No, harán en no realidad. responden los correos. No responden los correos, no responden a No proyectos, autorizan no autorizan las nada, no, solicitudes de audiencia. Yo llevo 3 meses esperando y bueno, de la mano de lo que así es. decía el Entonces, Pato, cuando yo hice mi postulación en Finlandia, me dijeron, nunca presentes este proyecto en Sudamérica, no te van a tomar en cuenta, porque las prioridades de ellos son otras. Y tenía toda la razón. Toda la razón. Me dijo, presenta este proyecto en España. En España te van a tomar en cuenta el tiro y te van a financiar y tú vas a poder generar investigación. Preséntalo aquí mismo en Finlandia. Aquí en Finlandia cualquier colegio o cualquier distrito se va a pelear este proyecto para que tú lo puedas implementar. Y la persona que me entrevistó me dijo, pero nunca cometas el error de ir y presentarlo en Sudamérica. Y claro, como yo llevo la contra en todo, lo presenté en Sudamérica, o se lo mandé al ministro de Educación y hace 3 meses todavía estamos esperando la autorización de la audiencia, o la respuesta, más que nada de la audiencia, para poder presentar este proyecto. Y este proyecto me permitió entrar a un programa magíster en Finlandia. O sea, el grado de innovación y de Claro, disrupción ha sido tal que venga para acá, desarrolle este programa acá, ¿no? ¿Cachai? Pero uno siempre está con eso de, como dice el Pato, porque yo soy un poco más positivo, yo soy un poco más soñador y estoy con eso de poder mejorar la calidad de la educación en mi país, porque como la plantea el Pato, no solamente en el nivel local en el que trabaja él, sino que es desde una mirada un poco más amplia. En muchos colegios se replica la misma realidad, de que las platas no alcanzan, de que no llegan a destino, de que no se pueden mejorar las escuelas, de que no se puede generar innovación, porque las preocupaciones son otras, po, y finalmente también los recursos van destinados a otro ítem. sí, yo vi la experiencia de que salimos de una bochornosa alcaldesa que cerró a todo, pero tenía especial preocupación por los niños y por lo menos por los recursos educativos básicos, digamos. Eh, que para alguien que no tiene sus hijos en colegios municipales les parecerá chistoso, pero eh, el detalle que había confort en los baños es una cuestión que ustedes me podrán decir que una corporación ponga dinero para eso es bastante raro. Eh, y cambiamos por alguien que se supone que venía de otro lado y iba a ser todo maravilloso y resulta que ahora no hay nada. No entregan ni los útiles que antes entregaban, nada. Así como que se fumó la verdad. Dice, ¿cómo alguien que se robó, le faltó robarse los enchufes del municipio, podía destinar ese dinero? Y se supone que alguien que venía a quitar la corrupción no, no, no tiene plata para eso, no, ni siquiera alcanzó para eso. Raro. Lo bueno Mantenimiento sí, estirpe. para los pesimistas como Patricio, es que ningún sistema ha durado eternamente en la historia de la humanidad. O sea, tenemos que acordar de la entropía y sí, que cualquier cosa que trate de preservar por sí mismo de esta forma nunca lo va a poder lograr conseguir eternamente. Así que así es, necesariamente nos vamos a tener que llegar a otro lado, ya sea por las buenas o por las malas, pero vamos a llegar de alguna forma ahí. O sea, no, esto, todo el mundo cree que la monarquía duraba para siempre y no era así. Todo el mundo decía que el esclavismo iba a durar para siempre, claro, tampoco pasó. así es, Y el capitalismo tampoco va a durar para siempre porque, aunque no lo creen, los recursos incluso del universo son limitados. Así que no Exacto. se van a encontrar con un tope en algún momento. así es, totalmente de acuerdo.
Sí, como para ir cerrando, yo espero que en un futuro cercano podamos tener acceso a implementación de programas como los que hemos escrito con Patricio, que la visión que tenemos en educación y sobre gamificación y la utilización de no tan solo videojuegos, sino que realidad aumentada, metaverso, realidad virtual y otros tipos de tecnologías emergentes sea una realidad y que podamos encabezar esta iniciativa con Patricio, pero también tenemos un equipo detrás que funciona con nosotros, que hay otros profesionales con magíster en neurociencia, arquitectos como Marco, que tienen un montón de ganas de poder mejorar la infraestructura escolar, o profesionales como Rodrigo, con quien conversamos, y que también tiene una mirada súper crítica, pero también con propuestas de mejora en base a la convivencia escolar. Esperamos que podamos tener cabida, que podamos tener acceso a oportunidades y de una vez por todas dar un salto en la educación chilena hacia una educación 4.0, una educación que vaya de la mano con los tiempos que vivimos nosotros y con las reales necesidades que tienen los estudiantes. Patricio, tus palabras al cierre. Bueno, primero agradecer el espacio, siempre es importante conversar. El diálogo es la forma de también de construir conocimiento, construir nuevas ideas, nutrirse de lo que otros ven y eso, esperar que la educación cambie, ¿no? Pues para eso estamos trabajando a diario, arduamente, ahí en la escuela, directamente tratando de cambiar las cosas y a nivel micro y también tratando de hacerlo a nivel macro, tratando de aportar a la vida de los niños, tratando de que sean felices. Eso es lo principal que es mi principal foco en la educación. Hoy en día los niños en la escuela no son niños felices. Y es porque el sistema no aporta eso, no va en ese camino. Y esas son las consecuencias del sistema que vivimos actualmente, donde la gente tiene muchos problemas eh, socioemocionales, eh, problemas mentales. Hoy en día hay muchos de eso, no hay ayuda en eso. Como que se promueve, el sistema promueve estas enfermedades, las acrecenta en las personas, el estrés, el síndrome de burnout, ahí sí lo han escuchado por ahí, que tiene que ver con todos factores de estrés que tienen que ver con el sistema mismo. Y nuestros niños están bajo lo mismo, entonces, ¿qué avances vamos a tener en la sociedad y en la vida si no cambiamos el enfoque? Hay que cambiarlo pronto porque vamos como por un precipicio. Si no lo cambiamos ahora, después ya va a ser muy tarde, yo creo, para tener una sociedad que realmente quiera avanzar y avanzar en la igualdad de derechos y de deberes de todas las personas. Y para ahí va el camino. Eso y gracias. Eso, gracias a ti, Patricio, y ánimo. Sí, Nada dura para siempre, y aparte, en un país también como Chile, que tiene una densidad poblacional tan baja, el tratar de insistir en un sistema que lo que genere es una masa de obreros que no llegue nunca a ningún lado, eh, inclusive podría justificarse en algunos casos, para aquellos que son partidarios de ello, en sociedades con mucho más población. Nosotros no tenemos cómo llegar, cómo llegar con tan poco población a competir, por ejemplo, con China. O sea, eso es una estupidez simplemente. No tenemos cómo llegar a 1.000 millones de habitantes que sean obreros trabajando en fábricas, más encima que no queremos tener ni siquiera industria. Entonces, es una cuestión que yo asocio más a cierta colonialismo, economía colonial 2.0, que también a un capitalismo brutal propiamente tal. O sea, no tiene mucho más que seguir, muchas décadas más, sobre todo habiendo una escasez de recursos a nivel planetario. Entonces, no, claro. no se nos va a caer encima ese techo en algún momento. Así que eso, muchas gracias Patricio, muchas gracias Sebastián de nuevo, y nos vemos en otra emisión de Pulso Educativo. Muchas gracias por escuchar. Chao, chao. Chao.